Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Cuando una niña no es bien alimentada desde el vientre materno y crece en un círculo de violencia, drogas, muerte, abuso, infecciones de transmisión sexual, embarazo y sin educación. Las niñas y adolescentes no existen ante los ojos de la mayoría. Los embarazos tempranos las arriesgan a que dejen de estudiar, lo que las expone a trabajos poco remunerados, ser víctima de violencia, enfermedades y a que mueran por causas relacionadas con el embarazo. La situación de ellas también le afecta a usted, al país, e impide el desarrollo. ¿Comprende lo que está pasando? Usted puede contribuir a cambiar esta situación. Retrocedamos. Una niña es bien alimentada desde el vientre materno y vive en condiciones que le permiten ejercer sus derechos para romper el círculo. Va a la escuela, servicios de salud y planifica su vida. Genera ingresos y mejora su entorno. Decide formar una familia y tener hijos. Genera un cambio social. Para abrir las puertas a su futuro y al desarrollo. Invierta en las niñas y adolescentes, y ellas harán el resto. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa que consideramos tiene un tema muy importante. Se trata de la maternidad temprana en Guatemala o embarazos en adolescentes. Es impresionante los datos que se tienen del mundo sobre este drama humano, porque es lo que es. Cada año 7.3 millones de niñas menores de 18 años dan a luz en países en desarrollo. En Guatemala, la tasa de fertilidad en adolescentes es 97 niños que nacen por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Tenemos la segunda tasa más alta de América Latina. Los embarazos en niñas y adolescentes han venido aumentando en los últimos años. En el 2014 se registraron 71.263 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. 5.119 de estos fueron embarazos en niñas menores de 14 años. 1 de cada 5 niños en Guatemala nacen de una madre adolescente entre 15 y 19 años. Para hablar de este tema tan importante tenemos a un muy selecto grupo de invitados: la doctora Carolina Escobar Sarti, directora nacional de Asociación La Alianza, catedrática universitaria, escritora y columnista de prensa; Ana Cristina Benavente, comunicadora del Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia; el doctor Alejandro Silva, oficial de Salud y Derechos Reproductivos del Fondo Población de Naciones Unidas; y la doctora Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Doctora Montenegro, si tuviéramos que definir qué es lo que es un embarazo adolescente, ¿cómo lo haría? Bueno, un embarazo en adolescentes es una condición. Cuando hablamos de niñas menores de 14 años, tenemos que pensar que un embarazo a esa edad es producto de violencia sexual, porque el marco legal nuestro, guatemalteco, el decreto, la Ley contra la Violencia Sexual de Explotación y Trata, nos refiere que toda relación sexual con una menor de 14 años es violencia sexual. Entonces estamos hablando de 5.100 embarazos en el año 2014 que son secundarios a violencia sexual.
Cuando nos referimos a embarazos en adolescentes, que va entre los 15 y los 19 años, hablamos de una condición que tiene que ver con pobreza, tiene que ver con falta de acceso a educación, acceso a información y servicios de salud, y es una condición que realmente va a ser importante durante toda la vida y el desarrollo de esa niña. ¿Qué es lo que provoca este drama humano, doctora? ¿Por qué hay tanta niña en Guatemala, que somos la segunda tasa más alta en América Latina, que sufren este drama? Yo me puedo ir un pasito atrás y yo le cambiaría el nombre a este programa y no le dejaría embarazos adolescentes o maternidad temprana, o no me recuerdo bien. Yo le pondría maternidad forzada o maternidad impuesta, porque lo que nos hemos dado cuenta trabajando con esto es que ninguna niña debajo de cierta edad, e incluso cuando se piensa que ya están más preparadas, tiene ganas de tener un bebé a tan temprana edad. Nadie voluntariamente quiere tener un bebé siendo una niña todavía. Y este es un problema para mí es una pandemia en países como el nuestro, en otro un problema serio, pero en este es una pandemia. ¿Y por qué? Porque también hay abusos en niños, es cierto, pero los niños no quedan embarazados, las niñas sí. Y generalmente hay un rechazo de esa madre adolescente a su hijo y de ese hijo que nace o hija a la siguiente generación. Y esto es una espiral de violencia, de rechazo, de mala entrada a la vida, que ya nos hace, digamos, entrar de manera distinta a un fenómeno como este. Con grandes limitaciones, obviamente. Y hay una cuestión cultural muy fuerte aquí. Hay un silencio cómplice, hay una aceptación tácita de un fenómeno como este en una sociedad, y en diferentes partes se da más, quizás en la capital menos, en el oriente más, o en otros departamentos. Pero según la visión cultural o el enfoque que se tenga, es muy permitido. Y hay un silencio cómplice de sociedad y Estado alrededor de este fenómeno. Entonces, aquí es muchos factores alrededor de esto, desde la pobreza y los estructurales, hasta una aceptación tácita social que es parte de una aceptación cultural. Bien. Ana Cristina, ¿cuál es tu visión sobre este problema? ¿Por qué participas en el Parlamento Guatemalteco para la Niñez? Bueno, principalmente el Parlamento lo que trata es brindar espacios de participación a niños, niñas y adolescentes. Precisamente en este tema lo que tratamos es de dar ese espacio donde los adolescentes puedan analizar esta problemática, analizarlo desde su contexto y desde su vida diaria y desde los actores que lo rodean comunitariamente. O sea, que ellos mismos puedan decirnos qué es lo que está pasando dentro de la comunidad que hace que determinadas prácticas los orillen a este embarazo. Los factores son muchos los que llevan a que una niña esté embarazada a temprana edad. Está el factor económico, está el factor de la falta de acceso a educación. ¿Qué es lo que hace una niña cuando en sexto primaria es su último año y después ya no va a hacer nada más? Entonces, si ya desde el Estado no se les da la oportunidad de tener mayor años de educación, la niña lo que hace es pasar a la siguiente etapa, que es el formar una propia familia. Ya sea de forma forzada, con un matrimonio forzado, o ya sea porque la niña busca una pareja y es la rutina de vida, es la etapa que le sigue porque ella no tiene acceso a seguir haciendo educación, a formarse, a tener una tecnificación. Entonces, dentro del Parlamento lo que estamos tratando de hacer es principalmente tener un espacio de debate, donde las niñas hablen sobre sus derechos sexuales y reproductivos, los conozcan principalmente porque es algo que no se conoce, y a partir de eso tengan pues una mejor forma de tomar una decisión antes de ellas mismas decir que quieren casarse a la edad que tienen. Pero también se necesita la ayuda del Estado, que el Estado venga y les dé esas oportunidades de hacer algo más antes de formar una familia. Por ejemplo, trabajamos con ellas directamente lo que son los proyectos de vida como parte de este análisis. Y muchas de ellas dicen como su proyecto de vida es que quieren ser maestras, por ejemplo, y es algo que es muy difícil de alcanzar dentro de las comunidades. A lo urbano se ve como el nivel medio, como algo alcanzable fácilmente, pero realmente no lo es. Una niña para poder seguir estudiando el básico tiene que migrar hacia otra comunidad cercana, porque dentro de su comunidad solo hay escuela primaria. Y luego de eso tendría que migrar hasta una cabecera departamental para poder estudiar a nivel medio. Todo eso implica un gasto económico, implica peligros en el camino, en lo que ella va a salir de su comunidad hasta llegar hacia la otra comunidad, y es algo que su familia no le permite. Y entonces, ¿cómo hacemos para decirles a ellas, no se casen a temprana edad, no formen una familia, no se embaracen a temprana edad? ¿Qué más van a hacer dentro de su comunidad? Claro, ahora más que decirles no se casen o no se embaracen, hay un problema cultural, como decía la doctora,
hay un tema de complicidad del Estado y de la sociedad. Y en el tema cultural, que es bueno ahondar un poco más, y tal vez aquí le damos la oportunidad al doctor Silva, esto tiene que ver con la cultura masculina, con la cultura de machismo, con la cultura de la violencia que hay en Guatemala, y la forma en que se abusa especialmente de la mujer, y sobre todo de la mujer adolescente, niña, en el área rural, principalmente indígena, que es donde más se ven estos casos. ¿Qué porcentaje daría usted a la responsabilidad que tiene el Estado de esto? Y luego la cultura que hemos construido tan disfuncional. Bueno, yo creo que yo quisiera regresar un poco también al tema de decir, pero en Guatemala no es un problema de un lugar en específico. La verdad es que las estadísticas de Guatemala nos dicen que este problema se da a nivel nacional. O sea, tenemos departamentos en el norte, por ejemplo, Petén, el de mayor número de casos de embarazo en niñas menores de 15 años, pero también tenemos Huehuetenango con el de mayor número de casos de adolescentes entre 15 y 19 años. Pero ningún departamento está exento de ese problema. Y entonces cuando uno empieza a analizar, y la evidencia lo que nos va diciendo es que hay obviamente factores estructurales que ya mencionaron, ¿no? Pobreza, oportunidades, etcétera, pero también hay otros factores que tienen que ver con esa relación que tenemos día a día entre géneros, entre personas, y ahí es donde probablemente el tema del género sigue siendo un tema que en Guatemala tenemos que seguir abordando. O sea, ese ejercicio de poder decidir sobre nosotros mismos muchas veces no lo tenemos y las mujeres lo tienen menos. Y en Guatemala hay que reconocer que la mujer no tiene derecho ni siquiera a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces hay todo un tema que tiene que ver probablemente con algo cultural, pero yo creo que es más ese tipo de relación de poder que se ejerce en el país y que tiene que ver entre el hombre y la mujer, pero también tiene que ver entre el que decide en las comunidades y el resto de la comunidad, y tiene que ver entre las autoridades y el resto del pueblo. Es un tema de una cultura disfuncional. Que el Estado, el gran problema que tenemos es que nosotros tenemos un Estado que ya es muy deficiente para prestar servicios básicos para ejercer derechos humanos en Guatemala. Hablemos de educación, salud, un Estado demasiado pequeño que no puede brindar esas oportunidades como mencionaban. Está claramente demostrado que el nivel educativo que hace la diferencia para poder desarrollarse ya no es la primaria. Vamos a publicidad, volvemos para seguir un momento con Dimensión y nuestro tema de hoy, que es la maternidad forzada. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es maternidad temprana, embarazos en adolescentes. Como bien dice la doctora Escobar Sarti, maternidad forzada. ¿Por qué está en aumento en Guatemala, doctora? Yo diría que no es que esté en aumento. Lo que sucede es que hace poco empezamos a hablar del tema. Esto del embarazo en niñas ha sido continuo en Guatemala. O sea, siempre han habido niñas pequeñas de 10 años unidas con adultos de 20 y en hospitales hemos visto llegar a estas niñas en el momento del parto. La diferencia que hacemos ahora, que para mí es un avance, es que socialmente ya empezamos a hablar del tema. O sea, antes era común ver una niña embarazada y tal vez pensábamos, pobrecita, ¿por qué se metió tan temprano a este tipo de problemas? Sin embargo, ahora ya la sociedad, y yo diría que algunas instituciones del Estado, han avanzado en generar una ruta para que haya identificación, para que haya denuncia, tenemos campañas de comunicación. Entonces, lo que ahora tenemos es la información cercana y yo diría que un poco la conciencia, el desnaturalizar el embarazo en niñas. Sin embargo, la población sigue creciendo a 2.4%. Totalmente, el factor demográfico. Entonces, sí hay una tendencia que vimos en la investigación que hicimos de que tal vez por el crecimiento de la población está aumentando el número de casos. Pero en todo caso, lo importante es que esté saliendo a luz pública, que se esté discutiendo el tema. ¿Cómo se cambia este drama? ¿Qué hay que hacer para realmente lograr poner un alto a este drama y que se pueda evitar que muchas más miles de mujeres, niñas, sufran este drama? Es un enfoque integral. No hay una acción en específico que vaya a contrarrestar este tipo de fenómeno, esta pandemia en Guatemala. Yo creo que son muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, tendríamos que tener, como ya se dijo antes, un Estado que atendiera las necesidades básicas y más allá de las necesidades básicas, algo que dignificara a las personas, sobre todo a las niñas. Y esto tiene que ver con educación, salud, oportunidades, marcos seguros familiares, que esa es otra cosa. Y por el otro lado, tendríamos que seguir trabajando en una sensibilización mayor.
Yo a veces no sé, digamos, si lo ponemos en los medios, si esto es siempre un factor de cambio o a veces llegamos a un momento de saturación en que se normaliza. Quisiera, digamos, lograr un balance entre acciones de sensibilización y permear la sociedad entre las acciones que hace el Estado y nuestra responsabilidad como ciudadanía. ¿Y por qué lo digo? Aquí se mencionaba que este es un problema de larga data, y es verdad. Históricamente tenemos el derecho de pernada, tenemos que se daba antes cuando teníamos un Estado más agroexportador, digamos, esto era conocido en todas las fincas, las niñas eran violadas tempranamente, abusadas y cedidas a quienes así lo exigían. Y esto pues después se fue, digamos, sumando en el conflicto y un montón de cosas más hasta llegar al día de hoy, este tipo de violencia. Por lo tanto, yo creo que la tradición es importante de construirla y yo no sé cómo hacer esto. Pero sí hay que entrar más en las comunidades porque hablábamos. Las culturas, las personas tienen derecho a la dignidad por haber nacido personas, pero las culturas tienen que ganarse esa dignidad. Y esa solo se gana cuando se ha cumplido, digamos, con ciertas normas humanas que tienen que ver con el otro o la otra. Y en las comunidades guatemaltecas todos los días tenemos nosotros casos, tenemos niñas de Petén, tenemos niñas de todo el país a las que todos los días les son violentados esos derechos y no les pertenece. El único territorio que era de ellas, con el que nacieron, su cuerpo, tampoco es de ellas. Entonces, el abordaje hacia ese fenómeno tiene que ser integral y va a ser de largo vamos a tardarnos mucho en esto, porque no se construye una realidad en tan poco tiempo. Sin embargo, hablar de legislación que sea muy clara y determinante y que además se haga cumplir y que hayan precedentes de justicia. Tenemos incluso que las niñas en Guatemala se pueden casar a los 14 años. Ahí empieza el drama. Es una legislación permisiva que va en contra de todo lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería tu opinión sobre eso? Pensar en una legislación muy severa que se castigue al que la viola y luego que haya precedentes de justicia. ¿No se podría parar un poco más rápido este drama? Eso es algo que comentábamos incluso ahorita que se está impulsando la campaña 18 sí, 14 no, en donde se pide que se modifique este decreto y que las niñas puedan casarse hasta los 18 años, al igual que se les reconoce a los niños. El problema que vemos comunitariamente es que cómo vamos a lograr que una legislación que se apruebe sea aplicable dentro de otro tipo de contexto y dentro de otro tipo de forma de vida y dentro de otro tipo de percepción de la vida. Nosotros podemos venir y aplicar una legislación y lo que va a pasar es lo que ha estado pasando hasta el momento, es que las niñas vienen y resuelven su parto con comadronas por el miedo de que a la hora que llegan a un hospital la pareja que tienen vaya a ser detenida porque ella es menor de 14 años. Entonces los problemas de base, o sea, la legislación está bien y nos da un marco y nos protege, pero realmente primero hay que resolver los problemas que hay comunitariamente. Y estas prácticas culturales que promueven el embarazo adolescente existen, pero el problema es cómo vamos a nosotros a venir a mover toda esta dinámica sin también dar los servicios básicos, porque vienen derivados de esta problemática, de la problemática económica, el que las niñas tengan un modo de vida diferente al que urbanamente nosotros conocemos. Principalmente nosotros como Parlamento hemos apostado al trabajo primero de hacer diagnósticos comunitarios en las comunidades en las que estamos. Que los propios chicos, con la ayuda de algunos facilitadores, vayan y conozcan su contexto, que reconozcan qué hay en un centro de salud, cuál es el tipo de servicios que ofrecen y cuáles son el tipo de servicios que no ofrecen, principalmente hablando en el tema de información y de educación sexual, que no existe. Sí. Cuando un adolescente se presenta en un centro de salud, no va a recibir información. Le van a decir que llegue con su mamá si necesita recibir información. Ya. Ahora, lo que estamos viendo en la realidad es que estas niñas que empiezan a tener hijos desde los 14 años o antes incluso, no paran ahí. O sea, siguen teniendo más hijos. Y o sea, el drama sigue. ¿Por qué, doctor? Mira, nosotros nos parece, como bien decían, que aquí hay que trabajar todo esto de forma paralela y de forma continua un poco, ¿no? Está el tema del marco legal, que nos parece que es fundamental. Esta ley que se está discutiendo, pues no va a ser la solución total, pero va a ayudar a que este proceso pueda mejorarse.
Lastimosamente, pues también la que están discutiendo no está quedando 18 años como la edad mínima en las mujeres, sino que siempre hacemos esa división entre mujeres y hombres, ¿no? 18 niños y 16 niñas. Pero además hay que empezar a trabajar con temas fundamentales y que en Guatemala está sucediendo un fenómeno que si lo abordamos de forma consciente nos puede ayudar mucho, que es, tenemos una ventana demográfica en este momento, pero la ventana demográfica se puede transformar en bono demográfico si lo trabajamos. Y eso pasa porque los jóvenes tienen que tener derecho a educación, salud, oportunidades de desarrollo, oportunidades de empleo. Y en este tema es fundamental el acceso a la educación, el acceso a estos servicios de salud sexual y reproductiva y básicamente el acceso a servicios de planificación familiar. O sea, tenemos que hablarlo con el nombre que es planificación familiar. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes de acceder a estos procesos, pero además el tema de poder incorporar en las formaciones de nuestros niños el tema de la educación integral en sexualidad, obviamente mediado a las edades, pero es un tema que se aborda desde la niñez y que no se aborda Ay, doctor, perdón, pero fuera de cuando todavía no estábamos en la grabación, usted estaba hablando de un fenómeno que se daba con los hombres en las comunidades, que es muy interesante que lo tocara porque tiene mucho que ver con esto y cómo se sostiene este orden. Sí, entonces, aparte está todo este tema que tiene que transformar esos ejercicios de poder en el país. Y ahí tiene que ver con el tema de buscar la igualdad de género. Y este tema, por ejemplo, mencionábamos en el área de Alta Verapaz, existe la figura que no existe en el resto del país de comadrón, que es un hombre que desarrolla la función de comadrona. O sea, realmente esto no existe en el sistema de salud de pueblos, pero es aquel hombre que no permite que ni siquiera en el momento del parto su mujer sea vista o atendida por una mujer y la atiende él mismo, ¿no? Esas son las condiciones que en Guatemala, a la par de ir con el marco legal, la educación, los servicios, también tenemos que seguir cambiando. Si proyectamos un poco las consecuencias que tiene para una nación una situación como la que tiene Guatemala en este tema de embarazos forzados, embarazos en adolescentes, etcétera, es que se calcula que el 20% de la población ha nacido ya bajo esas circunstancias. El 20%. ¿Cuáles son las implicaciones, consecuencias que tiene un país con este tipo de drama? Que son niños que vienen a vivir en una familia muy disfuncional, que no tienen las oportunidades que un ser humano necesita para poder desarrollar todo su potencial. Doctora. Conversábamos, por ejemplo, que en los medios del día de hoy sale el rescate de una familia de Santa Rosa. Decían 4 niños, 4, 3 y 2 años, severamente desnutridos, y la mamá de 19 años. Entonces, para nuestro país, que hablamos mucho de la reducción de la desnutrición crónica como una meta que todos tenemos como nación, obviamente el embarazo en adolescentes se relaciona totalmente con la desnutrición. Se relaciona con la pobreza, incrementa el círculo de pobreza. Las adolescentes se copia generacionalmente el comportamiento. Usted va a ver abuelas de 45, madres de 30 y va a ver a las niñas de 15 ya con bebés. O sea que estamos hablando de cómo se copia esto generacional del comportamiento sexual. Hablamos de planificación familiar, tenemos adolescentes de 19 años con 5 hijos. Entonces, eso, ¿cómo crece la población? Podríamos pensar cómo estamos ahorita en los servicios de salud, de educación, de seguridad, porque también tiene que ver con la seguridad. Y vemos cómo estos cambios en la población obviamente van a hacer que tengamos peores indicadores. Y hablando en el plano de los derechos humanos, uno ve niñas de 10, 14 años embarazadas y piensa, víctimas de violencia sexual por un familiar cercano, muchas veces por el mismo papá de la niña. Y cuando piensa en esta violación, no es una violación circunstancial que de casualidad se pasó por alguna vereda o camino y la sufrió la niña. Hablamos de violencia sexual infringida desde los 5, 7 años, 9 años. La niña piensa que esto es normal. Y hasta que hay un embarazo, entonces se pone la denuncia o sale a la luz pública el caso, se empieza la investigación y va a ver que no es solo la niña, es la niña que está embarazada más todas las hermanas y muchas veces más la madre de la niña. Y la niña que ha sido víctima de violencia sexual, encima que ha sido víctima, que tiene un embarazo que no deseó ni pidió, encima como Estado la volvemos a revictimizar. Tiene que contar 5 o 6 veces su mismo caso y eso no le garantiza que va a tener una protección social, que la vamos a llevar a algún lugar donde la protejan, sino el mismo sistema la vuelve a revictimizar y muchas veces es separada de su núcleo familiar y llevada a una institución que no tiene todas las características para la atención de ese parto. Los recién nacidos, hijas de estas niñas, normalmente niños de bajo peso al nacer, que van a tener una sobrevida, muchas veces no llegan al primer año,
Pensemos en la violencia que estos recién nacidos van a sufrir y en todas las complicaciones físicas de la niña. Sí. No es lo mismo un parto en una mujer de 20, 24 años, que viene siendo un poco la edad ideal, aunque partimos que el embarazo es un deseo voluntario, es una condición voluntaria que debe traer alegría, sí. No debe ser secundaria a la violencia. Si hacemos los números de que este es un drama que existe desde hace 20 años o más, podríamos calcular que hoy estamos llegando al 30% de la población que es víctima de este tipo de tragedia, ¿no? de desnutrición crónica y hijos de adolescentes o de niñas. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, embarazos en adolescentes. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es embarazos en adolescentes, en niñas, embarazos forzados. Doctora Escobar, ¿qué puede pasar con una nación entonces que tenga este tipo de comportamiento, este tipo de cultura, que no haya una legislación que realmente ayude a resolver y que al final nos va a tomar muchos años corregir este tema? ¿Cómo puede estar el país cuando finalmente logremos una corrección que sea evidente, que nos dé los resultados que esperamos? Sí, digamos que si estuviéramos viendo a Guatemala aislada de un contexto de naciones, de globalización, pues las cuestiones podrían tomarse su tiempo y pensarlo en términos de sí misma, de cómo crecer y hacer un avance significativo. Pero Guatemala es parte de un concierto de naciones y siempre está rezagada. Y esto no nos da mucha esperanza, porque con estos índices de desnutrición, con estos índices de embarazos adolescentes, vamos a prolongar por lo menos por una generación o dos más lo que tenemos ahora. ¿Y qué tenemos ahora? Hace pocos días sale, Guatemala tiene el último lugar entre 18 países de Latinoamérica en términos de indicadores de desarrollo y democracia, por ejemplo, y podemos seguir así con un montón de cifras, pero mientras el Estado siga gastando 71 centavos de dólar, invirtiendo 71 centavos de dólar por cada niño o niña, y en comparación otros países están gastando 17 dólares por cada uno de sus niños o niñas, eso ya es un mal indicador. ¿Qué va a pasar con Guatemala? ¿Cómo nos vamos a insertar, digamos? Hablemos de lo productivo, si entramos en el sistema capitalista, hablemos del tema de derechos humanos, que sigue siendo un tema muy sensible, pero hablemos también de las consecuencias políticas, sociales, internas. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, en elecciones? ¿Cuándo vamos a tener una ciudadanía informada y consciente para elegir a las autoridades? Mientras tengamos este tipo de población, ¿qué va a pasar? Y aquí estamos hablando en términos del corto, mediano y largo plazo. Guatemala tiene una esperanza de regenerarse y componerse a sí misma muy lenta. Si no atendemos de manera como urgencia nacional este tipo de fenómenos. Por eso es que para mí la palabra urgencia y pandemia deberían de ser, esto es una emergencia nacional. Es como que si tuviéramos una gran tormenta. Esto es una situación de emergencia y tendríamos que estar respondiendo como emergencia a esto. Y no hay una clase política ni una sociedad completa que diga, nos vamos a volcar por la niñez y la adolescencia de este país. Así es uno de los grandes temas olvidados que no está en ninguna mesa de debate. Ana Cristina, tú eres de esta generación de jóvenes que está básicamente siendo víctima protagonista de este drama. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves a las mujeres jóvenes, sobre todo niñas y adolescentes? ¿Tienen claridad sobre este drama o simplemente son víctimas de las circunstancias? No, realmente, como comentábamos desde un principio, el gran problema es que no hay una educación, no hay una información sobre salud sexual integral. Entonces la niña desde un principio ya no conoce que está siendo víctima porque no lo reconoce como algo malo porque no lo sabe y no se habla. Esto también lo que viene a hacer es que generacionalmente se da mucho de que las mujeres a la hora de casarse, bueno, las adolescentes cuando son casadas, después regresan con su mamá a querer platicar y decirles, mira, esto que estoy viviendo ahora como una mujer con pareja, ¿qué es? ¿O es así o no es así? O sea, hablar sobre cómo viven su sexualidad dentro de una relación, y la mamá lo que les dice es que ese tema no se habla con nadie. O sea, ni siquiera la madre puede decirle a la hija si está teniendo una
una relación consensuada, de felicidad para los dos, o si está siendo víctima dentro de esa propia unión que está viviendo. Y esto es generacional, entonces la falta de información sobre sexualidad es inminente de generación en generación. Incluso la madre no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y también esto lo que viene a perpetuar es de que la mujer siempre va a estar en una posición desigual al hombre, en una posición de sumisión, tanto por el hecho de que se les dice que tienen que obedecer al esposo, que tienen que estar dentro de lo que él dice o no dice, no pueden planificar porque el esposo no les permite planificar. Entonces esto lo que viene a hacer es que las mujeres siempre estén en esta posición de sometimiento y en una posición en la que no pueden generar económicamente para poder decidir sobre ellas mismas y sobre sus hijos. ¿Qué porcentaje de las mujeres en Guatemala son víctimas de estas circunstancias? Doctor. ¿Porcentaje? Bueno, ¿Sí? ¿Porcentaje de nacimientos en adolescentes? No, si más o menos calculamos que somos 16 millones de habitantes, son 8 millones de mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres sufren este drama? De no tener el control de sus vidas, de no poder tener la independencia y la seguridad de que pueden planificar su vida en la forma correcta. En términos generales, uno podría hablar que prácticamente en Guatemala casi todas las mujeres están en esa desventaja. Algunas probablemente no, pero va a ser el mínimo grupo. Si yo pusiera un porcentaje, le diría que 80%, 85% o probablemente más de las mujeres viven en Guatemala una cultura de no igualdad, ¿verdad? Y ahí me parece que algo que vale la pena rescatar es que yo creo que en Guatemala el tema es que ya tenemos un marco legal, si no el ideal, bueno. El gran problema que tenemos con Guatemala es que nos cuesta mucho accionar. Nos cuesta mucho llevar ese marco legal a la vida práctica. Y obviamente eso es responsabilidad de todos, ¿no? Pero me parece súper fundamental que en Guatemala muchas veces tenemos estas discusiones varias veces y repetimos la discusión y probablemente en 3 o 4 años vamos a estar discutiendo y vamos a estar diciendo, bueno, pero sí hay que acceder a educación, hay que dar educación integral en sexualidad. Y los números siguen empeorando. Y los números siguen empeorando. O sea, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿cuándo vamos a empezar realmente como país a tomar esas acciones que nos hagan adelantar los progresos o si no vamos a seguir retrasándonos? Y ahí quería tocar un tema importante que mencionaron de nutrición. Está muy demostrado que la desnutrición se combate, un actor clave para combatir la desnutrición es la mujer, pero no la mujer embarazada, es la mujer en general. En Guatemala la ventana de los 1000 días empieza antes de los 1000 días, porque empieza con las niñas y mujeres que llegan a un proceso de gestación con unas carencias significativas y que repiten ese proceso de gestación muy seguido. Entonces uno dice, tenemos que empezar en ese sentido, los que hacemos política en este país, que somos los hombres, y los que hacemos y tomamos decisiones en este país, que somos los hombres, a dar ese espacio para que las mujeres tomen las decisiones. Sí. A mí me gustaría tal vez hablar de estadísticas en el tema de violencia contra las mujeres. Si uno hace referencia a la ENSMI, que es la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, 2008-2009, actualmente se está realizando la del 2014-2015, una de las preguntas hechas a las mujeres dice, ¿usted considera que debe pedir autorización de su esposo para salir de casa? Y el 70% dicen que sí. Y es una condición aceptada por la mujer, o sea, tengo que pedir permiso. Misma encuesta, mujeres que empezaron relaciones sexuales antes de los 13 años, el 30% refiere que el inicio de la relación sexual fue con un familiar. Entonces, eso ya nos da indicadores de realmente esto de la violencia sexual, cómo puede estar dentro del hogar. O sea, cómo las niñas podrían ser tan vulnerables con su misma familia o familiares cercanos. Estudio que hicimos con la PDH en el año 2013, de todos los casos que tenía registrados el Ministerio Público de violencia sexual, embarazo en niñas, el 89% el violador había sido alguien cercano a la niña. Y tal vez el dato que asusta un poco más es que el 30% era el papá de la niña el agresor. Es terrible, o sea, es un drama de una magnitud realmente difícil de objetivizar y de racionalizar, es salvaje totalmente y tiene consecuencias muy graves para el desarrollo de una nación. Esto lo que quiere decir entonces es que hay una especie de resignación a aceptar de que este es un drama que va a tomar generaciones resolver y tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias de ello. Sí, yo creo que esto no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, sobre todo por la parte cultural que está metida en todo esto de un sistema patriarcal del que hablaban todos acá. Y hace unos años hubo una campaña que ustedes se acordarán, Niña Educada, Madre del Desarrollo. Y a mí me daba mucha cólera porque pensaba que se ponía otra vez en los hombros de las niñas y de las mujeres
la responsabilidad de una sociedad que, como bien dice el doctor, tiene razón. Nosotras somos las reproductoras biológicas y hasta ideológicas de una sociedad. Por eso se dice a veces es que las mismas madres le dan entrada a esto. Pero es un sistema que no deja mucho margen de movimiento en una cultura como esta tan cerrada, tan conservadora. Entonces, yo diría que hay que trabajar mucho con las niñas, muchísimo en términos de la desnutrición, la educación. Nosotros hemos probado que si nos dejan a una niña en un periodo de 9 meses, podemos hacer muchos cambios, porque la idea es que si son víctimas no queremos que lo sigan siendo eternamente, pero hay también que trabajar con los niños y las nuevas generaciones de niños y hombres, que ya hay, yo digo hay una generación de hombres que ya no se compone, pero hay una generación de niños y adolescentes que podría ser muy interesante trabajar y estamos viendo cambios en ese sentido. Entonces, a lo mejor puede venir un hecho, como sucede a veces en Guatemala, que hace un cambio inmediato, pero esto es, hay que ponerse una meta de largo plazo, de unos 20, 25 años, para hacer de nuevo un país basado en niñas y mujeres mucho más respetadas en su dignidad y en sus derechos humanos. No cabe duda que le faltan muchos dolores a Guatemala para que salga adelante y esté en el nivel que todos la quisiéramos ver, pero están pasando muchas cosas positivas. Sí. Cada uno de ustedes y los esfuerzos que hacen son precisamente parte de ese cambio tan importante. Y hemos conocido acá en la Fundación muchos proyectos y sobre todo muchas mujeres líderes indígenas que están trabajando en sus comunidades sobre estos temas y tratando de empoderar a la mujer y de hacerle ver la importancia que tiene el que tengan la dignidad y el valor para poder enfrentar y dar la cara para defenderse y salir adelante. En fin, es lo importante. Si estamos hablando de la importancia que tiene el Estado en este papel, piensen un poco cómo podemos, digamos, visualizar cuáles deben ser esas responsabilidades y que tengan resultados de corto plazo. Y hablamos de esto después de regresar del siguiente corte para seguir en dimensión con la maternidad en adolescentes, en niños, maternidad forzada. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, maternidad en adolescentes, en niñas, maternidad forzada. El Estado, sin duda alguna, juega un papel importantísimo, porque es de alguna forma el que debe marcar la cancha, el terreno de juego, debe ejercer el liderazgo y la autoridad para poder, digamos, acelerar el cambio cultural que el país necesita de una manera tan importante. ¿Por dónde empezaríamos? Ana Carolina, a ver, danos tú algunas ideas. ¿Qué esperarías tú de un Estado que funcione, que cumpla con sus responsabilidades? Bueno, creo que es algo que ya habían mencionado antes y se ha mencionado repetidamente porque son los factores principales para el embarazo adolescente, es que el Estado debe brindar los servicios básicos para poder tener acceso a los derechos básicos de los niños y adolescentes, tanto como educación, salud y principalmente tener espacios de recreación y de participación, que es algo que como Parlamento queremos nosotros, es el espacio que estamos brindando, donde los jóvenes... ¿No viene la legislación primero? ¿No vendría la legislación primero, que hayan leyes mucho más claras, mucho más, digamos, contundentes para forzar es algo el cambio que cultural? es como lo que habíamos platicado, que legislación tenemos y realmente hay que irla modificando y... por ejemplo, esta iniciativa de modificar la edad del matrimonio para que sea igual al del niño, a los 18 años, pero también no podemos solo valernos de la legislación si no tenemos los otros factores. Se habla de que ya se ha descubierto que más o menos un 30% de las niñas violadas han sido violadas por su propio padre y que esto sucede mayoritariamente en el entorno familiar. Ya estamos viendo de que la ley permite que las niñas se puedan casar a los 14 años. Esa ley hay que cambiarla de inmediato y luego que paguen las consecuencias por las violaciones que se cometen. Eso no está sucediendo, o sea, la impunidad llega a niveles descontrolados. Sí, la ley de la violencia explotación contra la violencia explotación sexual y trata contempla que toda violación, todo abuso sexual o acto sexual que se practique con una niña menor de 14 años es delito. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Aunque ella lo consienta o no. Y entonces para esto, digamos, hay una pena no solo económica, sino hay una pena de ¿cuántos años? De 8 años. 8 años por delito de violencia sexual, y si hay agravante de la pena, como en el caso de los embarazos, transmisión de infecciones
infecciones de transmisión sexual, si es un pariente familiar o tutor, hay un incremento de la pena que puede llegar entre los 12 y los 20 años. ¿Cuántos condenados hay por estos casos? Poquitos. En realidad, cuando uno ve, como esta es una situación de emergencia, donde primero hay que sacar a la luz los casos de los embarazos en niñas y ponerle el nombre que tiene, violencia sexual. A esto debe seguir un proceso de, digamos, un proceso legal de investigación, claro, donde tiene que ver primero la PGN, porque en realidad hay que proteger a la niña. O sea, ha sido la víctima y sigue siendo la víctima. Claro. Entonces hay que centrar en el marco de las acciones esos derechos de la niña y de su bebé. Podrán haber algunas leyes, pero primero no son claras, no son lo contundentes que deben ser y sobre todo no están funcionando. Menos del 3% de los casos están llegando a una sentencia y no siempre condenatoria. O sea, solo llegando a la sentencia. Y eso es pensando en los que se denuncian, sí, porque no, eso es hay un subregistro de no denuncia en este país enorme. Miedo. Eso principalmente se vincula a la poca falta de información y de educación, porque era lo que hablábamos en un principio. Si la niña no sabe que eso es una conducta que ella debe denunciar y cómo debe denunciar, ¿cómo estamos esperando que esta ley que ya ha sido aprobada esté funcionando y que haya denuncia y que haya procesos? Y principalmente si bajamos comunitariamente, no se conoce y no se sabe que se tiene ese marco legal que protege. Entonces, a eso vamos otra vez, a la educación y a la información que hay que brindar comunitariamente. Y estamos aquí, digamos, analogando como que si Estado fuera sinónimo de gobierno. Y yo soy necia, pero ya lo dije la vez pasada que para mí Estado es, somos todos en términos de que hay una sociedad política y una sociedad civil, y que todos nosotros conformamos un Estado y todos somos responsables de nuestra niñez. Cuando dice eso pasa allá en Huehuetenango y nadie se entera. Eso para mí es fundamental. Nadie de la capital o muy poca gente de la capital se entera de lo que pasa lejos y no le interesa. Y el otro día poníamos el caso. ¿Qué pasaría si la niña que fue linchada la semana pasada fuera tu hija o tu hermana? Y lo hicimos con un grupo de 30 jóvenes y salta una joven inmediatamente y dice, yo le echaría ácido, le prendería fuego, haría... Es muy fuerte cuando nos acercamos a una realidad, pero como no la conocemos, siempre pensamos que hay gente pesimista que está hablando de una realidad que saber en dónde existe porque no es Guatemala. Porque no le toca. A nosotros nos parece que el tema de educación es un tema obviamente central. Hay que incorporar el tema de educación integral en sexualidad. Ese es un tema que también hay que abordar y que en Guatemala todavía nos cuesta hablar de ese tema. El tema de acceso a servicios de salud es fundamental, pero también nos parece que aparte de esto, está todo el tema de ir construyendo oportunidades. O sea, los jóvenes y los adolescentes de este país necesitan oportunidades. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los grandes cambios, cuando se han logrado en las naciones, digamos, no esperan a que sea el proceso de que lograr ir educando a una generación, de lograr dando parques para que jueguen, sino que hay legislación poderosa que además se hace cumplir y hay precedentes de justicia. La gente se va a la cárcel cuando incumplen la ley. Y esto es lo que tiene que darse primero. Y es mucho más fácil de cumplir. Además, y en Guatemala el marco un legal Estado policial. Para este tema es lo que decíamos antes. O sea, pareciera estar, tal vez no lo sólido que es, pero sí está. La pregunta es, ¿qué hacemos para que se cumpla? Lo importante es que esté para cuando tengamos las condiciones, ¿verdad? Y no que nos agarren con el dedo en la puerta. Pero yo creo que aquí se nos ha olvidado un actor importantísimo, porque también hay una sociedad que es cómplice y silenciosa porque se ha hecho un concepto de la familia muy particular y no hemos mencionado a las iglesias. Las iglesias, cada uno tiene, digamos, su religión y su forma de creer en un Dios o en otro, pero lo que han hecho a veces con el imaginario social en términos de lo que la mujer tiene que hacer en una sociedad y cuál es su única función es muy perverso. Porque después tenemos cómo nos quitamos eso de encima, las creencias, la culpa, la estigmatización que viven muchísimas mujeres de este país, y lo vemos todo el tiempo, y las ganas de conformar siempre una familia, padre, madre, hijo, hija nuclear, a costa de lo que sea. No importa si me violentan, no importa si me violan, no importa, pero la familia está constituida. Entonces hay que cuestionar el concepto de familia como el lugar donde está el respeto, la confianza, la dignidad y lo demás, no como un deber ser sin mayor fondo. Eso pienso que es un tema que se nos ha quedado en el tintero y que habría que hablarlo. Y las iglesias tienen mucha responsabilidad en difundir otra forma de ser familia en este país. Claro. Yo creo que también el sector justicia, nosotras vemos, por ejemplo, en el Ejecutivo, hemos visto que hay algunos avances en el reconocimiento del problema,
Por lo menos ahora los hospitales, cada vez que llega una niña embarazada menor de 14 años, se activa como una ruta y ya hay una denuncia al Ministerio Público y una notificación a la PGN. Creemos que nos falta el tema de ese sector justicia. O sea, un MP que recibe la denuncia, pero que bien pueden pasar 6 meses o 1 año y que el agresor se burla de la niña y de su familia que puso la denuncia. Nos parece que hay que mover ese sector justicia para que realmente, como usted dice, cumpla con el marco legal que le corresponde y siempre se coloque en el centro a la niña. Nosotras hicimos una investigación, Vidas Robadas se llama, en el marco de los embarazos en menores de 14 años. La seguimos durante 1 año, controles prenatales, ver la atención del parto. ¿Qué encontramos? Las niñas ni siquiera son conscientes de su condición de embarazo. O sea, no se sienten víctimas, sino lo toman como parte de su futuro, parte de su vida. Otra cosa que encontramos fue uniones entre niñas de 12, 13 años con hombres de 20, 30, 40 años. Encontramos una niña de 13 con un abuelito de 65. Entonces, pero y ahí entramos al factor cultural. Muchas veces esas uniones son aceptadas porque es parte de la cultura de la familia el arreglar el matrimonio de la niña con alguien que me va a dar algo económicamente. Una cultura que debe cambiar. Totalmente, porque las consecuencias que tiene para una nación este tipo de culturas son devastadoras. Bueno, las escuelas, las iglesias, la familia, el gobierno, en fin, la sociedad en general juega un papel muy importante. Y sin duda alguna, así como este, hay tantos otros temas que no están en las mesas de debate público en el país que realmente nos puedan ayudar a ir identificando las prioridades, cuáles son los temas que más nos pueden dañar y retrasar nuestro desarrollo y cuáles son los temas que más nos pueden ayudar y por lo cual hay que corregirlos. En fin, no cabe duda que el trabajo que hay que hacer es inmenso y que bueno que están ustedes haciendo lo que hacen para que por lo menos este tema sea cada vez más discutido a nivel nacional y que haya más personas como ustedes conscientes y trabajando por resolver esta tragedia. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Acción. El Código Penal establece que siempre se comete delito de violación cuando el acto sexual se realiza con una persona menor de 14 años, siendo el embarazo un agravante del mismo. Cualquier persona que omita la denuncia de este delito será sancionada por ello. Existe una ruta de abordaje para la atención integral de embarazos en niñas menores de 14 años. Niña menor de 14 años, embarazada o con un hijo. Acude directamente a un establecimiento de salud para atención prenatal, parto y posparto, así como servicios médicos para su hijo. El establecimiento de salud notifica inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Público. La PGN y el MP facilitarán el procedimiento legal para garantizar el bienestar y la protección de la niña. El Ministerio de Salud atenderá su estado físico, psicológico y nutricional y remitirá un informe mensual a las instituciones correspondientes. El Ministerio de Educación garantizará que la niña se incorpore al sistema educativo. El Ministerio de Desarrollo incorporará a la niña a los programas sociales. La PGN, para cumplir su mandato de protección a la niñez, implementará su ruta interna, dará seguimiento a los casos y enviará un informe mensual de las denuncias interpuestas y el estado del proceso de cada uno de los casos. El seguimiento penal de estos casos quedará a cargo del Ministerio Público y del organismo judicial. Para denunciar, comuníquese a la Procuraduría General de la Nación al teléfono 2414-8787 o al Ministerio Público a los teléfonos 2250-0573, 2250-0575 o 2411-9127.